Sí, ¿no? Vamos a responder hoy a 4 preguntas procedentes de diferentes lugares, 3 de ellas de España y una de ellas de Argentina. Las tres primeras están formuladas por personas que dicen no dedicarse a la filosofía, sino que son arquitectos u otras profesiones. La última, sí, la procedente de Argentina, ya es una tesis doctoral a un profesor de universidad de Argentina. Bien, las 3 primeras plantean situaciones diferentes de la última en cuanto a la forma de responder, porque las preguntas están formuladas desde una perspectiva, pues para decirlo en la famosa distinción de Kant entre lo mundano y lo académico, están formadas en filosofía mundana, no académica, lo cual no quiere decir que esa filosofía mundana no tenga tanto interés, o a veces más, como la académica. Y esta distinción de Kant, que es por otra parte muy ambigua y presenta muchos problemas, pues se podría expresar también de otros modos. Pues, por ejemplo, Leibniz hablaba de filosofía vulgar y filosofía sabia, también distinción sumamente, porque la palabra vulgar arrastra una connotación despectiva que aquí no viene a cuento, ¿no? O bien filosofía folclórica, en el sentido del folclore, que también arrastra, sobre todo en España, una connotación despectiva del folclore. Pues, sin embargo, folclore en la acepción original de quien acuñó el término a mediados del siglo XIX, un tal Thoms, pues folclore estaba pensándose en la sabiduría popular, la sabiduría por el folclore. Y entonces este folclore pues formó parte de una especie de etnología, etcétera, etcétera. Bien, lo que quiero decir entonces en resumen es que la distinción entre ambos niveles o escalas de filosofía, que son muy difíciles de establecer y que es una distinción histórica, que aparece históricamente, aunque muchos pretenden que sea originaria, sobre todo quienes interpretan la filosofía como una expresión directa, inmediata del Homo sapiens, sea primitivo o no, el hombre primitivo como filósofo de Rodin, ¿verdad? Pero, sin embargo, nosotros mantenemos el criterio siguiente, que la filosofía, lo que llamamos filosofía, tanto en sentido académico como en sentido mundano, pues es un tipo de actividad de segundo orden con respecto a otros saberes previos. De manera que si no hubiera otros saberes previos que pueden ser de carácter tecnológico, pues los del Homo faber, para decirlo por contraposición al Homo sapiens, pues saberes previos o tecnológicos o científicos, etcétera, pero estos saberes tienen que estar ya funcionando, entrar entre sí en dificultades, y entonces el intento de resolver estas dificultades es lo que daría origen a lo que llamamos filosofía, una forma especial de saber, o algo así, que se llama filosofía. El criterio que utilizamos, que también plantea dificultades enormes, como todo esto, pero el criterio práctico que utilizamos para establecer la diferencia entre los niveles es el siguiente. Los saberes prefilosóficos, no filosóficos, tecnológicos, mitopoéticos o científicos, procederían por conceptos. Es decir, tendrían un dominio bien definido, en el caso ideal, y dentro de este territorio o dominio bien definido, pues habría posibilidad de establecer conceptos claros y distintos, con más o menos grados de claridad y distinción. Ejemplo a mano, pues desde el punto de vista tecnológico, de un carpintero, de un albañil o de un geómetra después, pues es una distinción de conceptos, la distinción entre la figura de un triángulo y la de un cuadrado,
o la de un cubo y la de un dodecaedro. Son figuras distintas y hay conceptos claros y distintos de ellas. En cambio, el saber filosófico no se ocuparía de conceptos, sino de ideas, con mayúscula. Y las ideas ya no son susceptibles de definiciones tan claras y distintas, sino que son mucho más difíciles de establecer, en gran parte porque estas ideas pertenecen siempre a sistemas de ideas y por consiguiente una definición aislada de una idea o de un par de ideas pues resulta siempre muy problemática, porque estas ideas, como digo, pertenecen a un sistema que hay que tener más o menos presupuesto. Y sobre todo por otra cuestión importante, y es la siguiente, que muchas veces la línea divisoria entre el plano de los conceptos y el plano de las ideas pues es tan borrosa que prácticamente no existe, porque muchos de los conceptos llevan ya disueltas, por decirlo así, ideas o prefiguradas o las presuponen. Un ejemplo rápido: cuando un arquitecto dice que su edificio tiene buenos fundamentos, claro, pues fundamento es una palabra arquitectónica, sin duda, pero fundamento al mismo tiempo es una idea. Fundamento es un concepto arquitectónico que los arquitectos dominan, pero en el concepto de fundamento está disuelta, por así decir, la idea de fundamento, que es una idea filosófica, típicamente ontológica. Y por ello se puede decir que en la arquitectura están disueltas, entre las piedras mismas, están disueltas ideas filosóficas. Es decir, que la arquitectura, que en el arte arquitectónica, digo esto dado que es uno de los que hacen la pregunta el arquitecto, pues que en la propia arquitectura está incluida la filosofía, pero no porque en los muros haya inscritas pues frases o aforismos filosóficos, ¿verdad?, como es muy frecuente, sino porque en las propias piedras están utilizados los conceptos de fundamento que al mismo tiempo son ideas. Esto se puede generalizar, pero en fin, basta con esto. Bueno, pues con estos preámbulos vamos a explicar del modo más breve posible pues algunas de las preguntas en torno a ideas precisamente que se han formulado en la última semana, y curiosamente la mayoría de ellas han llegado el mismo día. Me parece que era el día 12 de diciembre, un jueves. Bien, voy a pasar una tras otra. La primera, que tengo aquí presente, está enviada por don Luis Lara, que dice: no soy un profesional de la filosofía, pero encuentro las magníficas tesis del profesor Bueno sumamente instructivas. Y dice: ¿sería posible que dedicara una a disertar sobre la diferencia entre existencia y realidad? Bien. Bueno, pues aquí está clarísimo, lo que he dicho anteriormente en general, que los términos existencia y realidad son dos ideas, efectivamente, son dos ideas ontológicas, dos ideas de la filosofía clásica. Y claro, lo difícil es pues establecer la oposición, o dar cuenta de la oposición, o marcar el sentido de la oposición entre existencia y realidad, como si fueran dos conceptos, como si fuera triángulo y cuadrado, ¿no? Primero, porque estas dos ideas, pues posiblemente no son un par que tenga sentido por sí mismo, sino que a su vez son fragmentos de series de ideas que cobran sistemas más extensos y en las cuales al extraerlas, al segregarlas de esa secuencia, pues pierden su sentido realmente y la posibilidad de ser entendidas. Por otra parte, también es verdad que se podría intentar, en la exposición de esta cuestión, se podría intentar pues proceder a una especie de esclarecimiento doxográfico, es decir, dando a cuenta o trayendo a colación pues el desarrollo de estas ideas en la tradición académica, por ejemplo, la existencia y la esencia, y entonces encontraríamos que efectivamente
hay pares de ideas que de algún modo se pueden poner en correspondencia con aquellas por las que se pregunta, es decir, existencia y realidad. Pues por ejemplo, la que me parece más o menos la distinción entre ser y esencia, el ser y la esencia. Y el ser y la esencia, que muchas veces se entiende la realidad como esencia y el ser como existencia, y otras veces al revés. Y esto no en abstracto, sino incluso en concreto, es decir, cuando estas ideas se consideran no en abstracto, como decimos nosotros, lisiológicamente, sino referidas o conectadas con alguna estructura morfológica más precisa, como pueda ser, y nos referimos a esta como es habitual, a las ideas de la llamada ontología especial Paul Both, a saber, el alma, Dios y el mundo. Entonces, por ejemplo, cuando estas ideas de esencia, existencia y realidad se encuentran un juego realmente curioso, interesante y muy importante históricamente, es por ejemplo con relación a la idea de Dios. Es decir, muchas veces se ha sostenido que Dios es pero no existe, ¿verdad? Claro, ¿qué quiere decir es pero no existe? Pues quizá etimológicamente esto tiene un sentido incluso etimológico en castellano, en español. Pues por ejemplo, si existir, la etimología del término existir en latín es ex sistere, es decir, ex sistere, estar fuera de las causas, de manera que algo que está todavía en embrión, por decirlo así, es pero no existe. La distinción aquí está funcionando es en potencia pero no en acto, ¿verdad? Un embrión humano de 3 meses pues es, pero no existe como hombre porque todavía no está desarrollado. Y en el caso de Dios pues pasaría lo mismo. La existencia parece que supone que se ha emancipado de ciertos contextos originarios y entonces tiene una existencia por sí misma. Y entonces la existencia de Dios, ¿qué quiere decir? La dificultad de hablar de la existencia de Dios es precisamente que Dios tiene que estar separado, existente, ¿con respecto a qué? Con respecto al mundo, por ejemplo, o al alma. Y entonces la dificultad de demostrar la existencia de Dios es que si Dios está presente en nosotros y nos envuelve, entonces la demostración de la existencia parece imposible, porque al envolvernos Dios nos traga, por así decir, nos reabsorbe enteramente, y entonces no existe fuera de nosotros, sino en tanto que envolviéndonos. Esta es la idea de las ideas del panteísmo, del panenteísmo, etcétera, etcétera. Pero en fin, lo más importante en este caso, por lo menos metodológicamente, es advertir que esta oposición entre existencia y realidad, pues es una oposición que está, como digo, incluida, inserta en otras secuencias más amplias. Y que así como existencia etimológicamente significaba estar fuera de las causas, realidad tiene mucho que ver con res, rey, res con ese, res rey, que es cosa, la cosa. Y cosa tiene que ver con causa, de manera que la idea de causa vemos que está ahí rondando a la idea entre existencia y realidad, porque la causa es otra idea trascendental, como son todas estas que estamos hablando, porque desde el punto de vista de la tradición ontológica que viene de Aristóteles y de antes aún, pero en fin, la tradición platónica, aristotélica, escolástica, hablaba de unas ideas trascendentales, es decir, precisamente no conceptos, ideas porque se extienden a cualquier dominio conceptual de la realidad. Y la primera idea trascendental que se citaba era res, es la palabra ser, el ser que sería el objeto de la ontología. Entonces el ser trascendería, es decir, desbordaría de cualquier dominio. Tanto es ser la esencia como la existencia, tanto es ser la tierra como los cielos, el hombre como los animales, todos son seres. El ser envuelve a todas las realidades que están clasificadas en dominios determinados y conceptualmente distinguidos.
pero la idea de ser tenía a su vez otras propiedades trascendentales, llamadas así, porque se extenderían prácticamente a todos los dominios del ser. Y estas ideas trascendentales pues eran, por ejemplo, la res, la cosa, la realidad, por tanto, la unidad, el verum, el bonum, etc. De manera que todas estas ideas trascendentales eran ideas típicamente de la ontología, ideas de la tradición filosófica, de las cuales habríamos extraído pues estas, la pregunta, la existencia y la realidad. Claro, la tríada quizá más importante o más conocida, a través sobre todo de la crítica de la razón pura de Kant y de otros pensadores, sobre todo actuales, en la llamada lógica modal, pues es que la existencia y la realidad pues forman parte de una tríada que está constituida por las ideas de posibilidad, de existencia y de necesidad. Entonces, estas tres ideas, según Kant, claro, es una opinión particularísima de Kant, del idealismo, pero compartida ampliamente por otros muchos, pues que estas tres ideas están fundadas en las tres clases de juicios que Kant, de juicios lógicos o gramaticales, sujeto y predicado, que Kant distingue en la crítica de la razón pura, que serían los juicios asertóricos, que se limitan a afirmar que algo existe, los problemáticos y los apodícticos. Estos tres tipos de juicios darían lugar a las tres categorías de la modalidad que van por pares, a saber, la posibilidad y la imposibilidad, la realidad y la irrealidad, y la necesidad o la contingencia. De manera que este par de ideas por las que se pregunta, es decir, posibilidad y existencia y realidad, serían ideas modales. Claro, la teoría de los modos, aquí simplemente subrayar que es una de las teorías más importantes precisamente en toda la filosofía escolástica y sobre todo en la época de la escolástica española, que aquí no podemos tratar. Soares, por ejemplo, vamos, en cualquier diccionario es fácil darse cuenta de cómo está esta cuestión. Y entonces, a través de estas ideas, hay toda una teoría o una percepción de estas ideas de la modalidad en el sentido de la llamada lógica modal, en donde se pretende, mediante un álgebra especial, que por ejemplo a la posibilidad se la designa por un rombo antepuesto a una letra que es, por ejemplo, f de x, función de x. Dada una función proporcional, función de x, y un rombo delante de ellas, pues indica la posibilidad de que exista un ente x tal que posee el predicado phi. Por ejemplo, si os digo, es posible que exista un hombre o que exista un animal en la Luna, ¿verdad? Un extraterrestre. Es posible que exista un animal en la Luna. Entonces, esta posibilidad supone la posibilidad de la existencia de un ente viviente que está en la Luna, es decir, que el predicado es ente viviente, X es un cuerpo concreto, un cuerpo viviente que está en la Luna, que se supone que está en la Luna, y entonces que esto es posible. Es posible que haya un ser en la Luna, un extraterrestre, y generalizando en cualquier astro o galaxia. Y naturalmente esta posibilidad se impone a la imposibilidad, o es imposible. Pero claro, la imposibilidad, pues muchas veces se vincula con la existencia a través de la necesidad. Porque la necesidad se denomina en esta álgebra de la modalidad, de la lógica modal, como digo, con un cuadrado antepuesto a la función proposicional correspondiente. Y entonces, lo que se puede decir así en lenguaje de palabras fácilmente, se puede intentar definir la imposibilidad como la necesidad de la no existencia. De manera que a través de estos símbolos, ideas que parecen desconectadas, pues aparecen que tienen una conexión lógica, de lógica modal, dentro de una serie de reglas con las cuales se establecen estas cuestiones. Y naturalmente estas ideas de necesidad,
posibilidad y existencia, pues están sobre todo implicadas, pues sobre todo en la teología, y en la teología el famoso argumento ontológico. Es decir, el argumento ontológico en donde se intenta deducir de la esencia de Dios su existencia. O sea, aquí esencia y existencia están sobre todo o juegan un papel central en la teología. Y en el argumento de San Anselmo, si Dios existe, es decir, si Dios es posible, decía Leibniz, si Dios es posible, ¿y qué quiere decir posible? Pues que no implica contradicción, según una definición. Entonces, según esto, parece que es posible todo aquello que concibiéndolo, pues no presenta contradicción. Pero claro, esto es una definición que admite Popper, pero que es muy vaga, porque alguien que no esté muy entendido en geometría, si dice decaedro regular, pues dirá, pues es posible, claro, porque decaedro regular pues son 10 polígonos regulares que forman un decaedro, un poliedro, quiero decir. Pero claro, el decaedro regular es imposible. ¿Por qué? Pues porque no se trata, porque lo de concebir, ¿qué quiere decir concebir? Concebir la posibilidad de qué, la posibilidad de un unicornio en el planeta Marte. Claro, esos son puros pensamientos imaginarios que no tienen fundamento ni real ni esencial y que derivan de otras situaciones completamente pues coyunturales, históricas, pues por ejemplo del cuerno de un rinoceronte o de cualquier fósil que se haya encontrado que parecía el unicornio. Es decir, estas son cosas completamente ambiguas, vagas y que por tanto no significan nada. De ahí la necesidad de distinguir la idea de modalidad y de necesidad y de existencia, tanto en el sentido modal, es decir, la tesis más fuerte de la lógica modal es, y la tesis más fuerte de la modalidad es que la modalidad en el fondo pertenece no a las cosas, sino a los pensamientos, por decirlo así. Es decir, la necesidad, por ejemplo, la tesis que sostuvo Bertrand Russell, así para hablar en general, yo digo que algo es necesario no porque algo sea necesario, si es que la realidad es todo contingente, todo lo que es podría no ser, que es una tesis muy próxima al nihilismo, pero sostenida por varios pensadores, por ejemplo Bertrand Russell, ya que lo hemos citado. Entonces, si todo es contingente, si todo podría ser de otro modo, entonces, ¿de dónde sale la necesidad? Respuesta, la necesidad sale de conexión entre proposiciones. Hay necesidad cuando hay juicios apodícticos que se fundan en la propia coherencia de las reglas de deducción, por ejemplo. Y entonces la necesidad es una categoría puramente, se suele decir, mental o lógica, no real. Pero sin embargo hay situaciones en donde, en el caso del argumento ontológico para demostrar la existencia de Dios, hay situaciones donde la modalidad parece realmente real. Y cuando se dice que el mundo es contingente, la contingencia se predica de las cosas de nuestro mundo. El mundo podría desaparecer. El mundo ha aparecido hace 15.000 millones de años, se habló del Big Bang, pero desaparecerá. Y entonces es contingente, no es necesario. Hay un momento donde el mundo no existía, según dicen los físicos cosmólogos actuales, y habrá un momento donde desaparezca. ¿Será porque hay otros mundos posibles? Aquí viene la apelación a la idea de mundo, que ya es de Leibniz, precisamente, y es un criterio que se utiliza por muchos lógicos, incluso actuales, como pueda ser Hasenjäger y otros muchos, ¿verdad? En donde la existencia de algo se considera referida por lo menos a la verdad en un mundo posible, en uno de los mundos posibles. Si hay infinitos mundos posibles, y esta tesis de la infinitud de los mundos posibles es una tesis que actualmente está sostenida por algunos cosmólogos, el más conocido a este respecto es Vilenkin, pues según el cual en los procesos del Big Bang en cada momento hay una especie de inflación de mundos donde cada mundo va dando lugar a infinitos mundos idénticos a él, y entonces si en uno solo de estos mundos existe algo, entonces esto es verdad. Esta es una verdad y una realidad. ¿Qué hace falta para que este sea una realidad contingente? ¿Qué hace falta para que sea necesaria? Respuesta, una
una realidad es necesaria cuando existe en todos los mundos posibles. Es decir, cuando no hay ni un mundo en donde no pueda existir esa realidad. Claro, como los mundos posibles serían infinitos, pues esto es como hablar por hablar. Esto son pues análisis de ideas posibles que necesitan efectivamente ser medidas, desarrolladas en sus extremos, pero que propiamente por sí no ofrecen resultados así precisos. Y entonces la idea de la posibilidad o de la necesidad como presencia en todos los mundos posibles, pues claro, la tesis de Leibniz. Pero curiosamente Leibniz dijo que solamente había un mundo. Es decir, que la presencia o la idea de infinitos mundos posibles, o de varios mundos posibles, estaba por una parte introducida por Leibniz, pero al mismo tiempo estaba negada porque entre todos los mundos posibles Dios creó el mejor posible. Nuestro mundo es el mejor de los posibles, por lo tanto no solamente hay uno. Entonces el propio Leibniz pues hace imposible que se aplique su criterio. Cuando comparamos la necesidad y la contingencia y la posibilidad, pues por ejemplo, referida no a Dios, como hemos visto ahora, sino por ejemplo al alma, al pensamiento, al ego, pues entonces resulta que el lugar donde seguramente se han discutido más y han jugado más estas ideas generales es el famoso cogito ergo sum cartesiano, porque el cogito ergo sum parece que es una verdad de hecho. Es decir, no es un silogismo, no es una verdad deducida en un silogismo. Todo ser que piensa existe, yo pienso, luego existo, sino que no es un ergo, sino que el cogito sería una intuición originaria y la primera verdad, el primum cognitum. Yo pienso, luego existo. Es decir, el existir lo saco del pensar, de la posibilidad, y por consiguiente el cogito es el primer fundamento de la filosofía, dice Descartes. Entonces yo juzgué que sobre esta verdad podía fundar toda la filosofía. Claro, las dificultades que antes surgieron, pues ya las hemos insinuado. Pero el cogito ergo sum, el cogito cartesiano es puramente contingente. El pensamiento de Descartes es un pensamiento de una persona entre millones y millones de personas y por tanto, ¿cómo fundar una cosa tan contingente de un pensamiento de un individuo que está ante una estufa pensando que cogito ergo sum? ¿Cómo generalizar a las demás? Pues resulta que en el cogito cartesiano aparece inmediatamente entendida la idea de Dios, porque solamente si Descartes parte del cogito, del pienso, yo pienso, resulta que yo pienso, pues no implica que existan las cosas distintas mías. Es decir, que las cosas que están a mi alrededor, por ejemplo, esta habitación, la estufa, esta montaña, esta puerta, todo esto puede ser ilusiones mías, percepciones, sueños míos, y por consiguiente, ¿cómo estoy seguro de que además de yo existen otras cosas? Pues la solución de Descartes es bien clara, que es la que conducirá al ontologismo. En el propio ego yo me encuentro con la idea de Dios, y la idea de Dios es necesaria, y como Dios es veraz, entonces no puede haberme engañado de tal modo que yo estoy viendo las cosas como existentes y sin embargo me estoy engañando. Y por tanto, a través de Dios puedo recuperar la evidencia en las cosas fuera de mí. Entonces, y aquí viene entonces, ¿qué significa existir? Significa existir una propiedad, la existencia es una propiedad de la cosa, por ejemplo, del yo existo, cogito ergo sum, yo existo, o el sol existe, ¿verdad? Pero la existencia como predicado absoluto parece imposible, porque existir algo aislado tiene poco sentido. Cuando yo digo existe el sol, estoy diciendo allí, donde yo veo el sol, allí, o lo veo por el telescopio, simplemente a simple vista, allí existe el sol. Entonces, existir quiere decir, ahí está existiendo algo que yo estoy viendo, es decir, existir es coexistir conmigo, pero resulta que ese sol que estoy viendo yo ahora, hace 8 minutos que desapareció, que es el tiempo que tarda la luz en venir del supuesto lugar del sol a nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir la existencia del sol? Entonces, existir es coexistir.
Y entonces, ¿qué significa la posibilidad absoluta? Pues la posibilidad absoluta, según el famoso argumento victorioso de, de, de la escuela griega muy conocida, pues el argumento victorioso viene a decir que solamente es posible lo que ha sido realizado ya, ¿verdad? Lo de Diodoro, el argumento de Diodoro Cronos, ¿no? Solamente lo que se ha realizado ya es posible, y solamente es posible una vez que se ha realizado. Si, por ejemplo, se decía, cuando César pasa el Rubicón, es posible que César pase el Rubicón. Cuando lo pasó, fue posible cuando lo pasó, pero una vez que lo pasó ya se hizo prácticamente imposible. Entonces la posibilidad de que César pase el Rubicón está referida a un hecho que ya ha ocurrido. Será una cosa pretérita, no futura. Este es el famoso argumento de Diodoro que solamente, de Diodoro Cronos, que solamente es posible algo cuando ha sido realizado, porque la probabilidad de que ocurra algo no es lo mismo que la posibilidad. Bien, total, todo esto que está dicho de un modo pues informal, simplemente con objeto de dar la impresión de que estas ideas, al parecer tan sencillas como puedan ser existencia y realidad, pues que no son nada sencillas. ¿Por qué? Pues porque estas ideas están vinculadas unas a otras con nexos completamente invisibles muchas veces, y por tanto que solamente reconstruyendo esas conexiones se puede o puede cobrar sentido el hablar de existencia y de realidad de un modo filosófico. Que está implícito, está oscuro, confuso, cuando hablamos de existencia y realidad, que todo el mundo tenemos una idea más o menos aproximada de lo que pueda ser esto, pero que realmente no tenemos propiamente idea del asunto. Y este es el objetivo de mi exposición, demostrar a quienes se plantean desde fuera de la filosofía académica cuestiones como esta, hacerles ver que estas ideas no son sencillas, que son complicadísimas y que requieren una gran dedicación, no solamente en abstracto, es decir, que no se puede exponer en una lección o en una conferencia, sino que tienen que ser investigadas en diferentes articulaciones y conexiones, de las cuales hemos citado aquí, pues eso, la idea de Dios, la idea del mundo y la idea de alma, por ejemplo, y otras mismas. Por otra parte, esto que acabo de decir, aunque es totalmente insuficiente, como es bien sabido, pues no puede ser otra cosa, porque cualquier otra cosa nos metería en un curso general o en varios cursos de ontología. Quiere decir que, de todas formas, la exposición que acabo de hacer, que es puramente metodológica o preambular, pues se puede continuar en un momento si se estima oportuno. Muy bien. Pasamos ahora a la segunda consulta, que procede de Tarrasa. Dice, hace ya muchos años, estudiando arquitectura, leí una especie de aforismo que decía, creo recordar, la verdad, la filosofía, pregunta, implica subversión de lo real, es revolución, transformación incesante de lo dado, y exige la construcción de una razón acorde con el inconsciente dirigida a la destrucción de la irracionalidad de las ideologías. Bien. Y luego pregunta después, ¿sería fácilmente explicable a un nivel sencillo, aunque supongo que no, las relaciones entre verdad, filosofía y arte? Bien. Bueno, en este tipo de preguntas podríamos reproducir las mismas consideraciones preambulares que hemos hecho antes y que no voy a reproducir aquí. Tan solo subrayar que en este tipo de preguntas, que tienen fundamento real, sin duda ninguna, pues sin embargo hay una serie de supuestos que se dan por evidentes pero que no lo son y que habría que analizar también en cada caso. Por ejemplo, suponer que la filosofía va dirigida a la destrucción de las ideologías irracionales es suponer que toda ideología es irracional, y eso es mucho suponer. Eso fue la tendencia
de la época de Levi-Brill sobre la mentalidad primitiva, en donde las leyes de la lógica, de la razón, etcétera, estaban sin formular y el pensamiento era un pensamiento primitivo, irracional, que se regía por la ley de la participación y por consiguiente que era un pensamiento completamente irracional. En general los mitos, etcétera, estarían organizados según el pensamiento salvaje, el pensamiento primitivo. Pero claro, esta tesis de la época de Levi-Brill, pues la antropología, la etnología, la psicología, etcétera, la ha desbordado por completo, porque no se puede decir que toda mitología sea irracional, todo lo contrario. Primero porque hay que definir con más precisión a qué llamamos racional o irracional. Es decir, lo racional y lo irracional tiene muchos aspectos y no está definida. Muchas veces lo racional se define por negación. Racional es lo que no es irracional. Y lo irracional, ¿qué es? Lo que dicen pues, los chamanes, los místicos, los predicadores, etc. Y concretamente en la época de la Ilustración, del siglo XVIII, irracional es lo que dice la Iglesia Católica, sencillamente, que es el sentido más importante de la palabra racional o irracional, hasta el punto que la Ilustración fue definida precisamente como la liberación del hombre de su culpable incapacidad racional, porque la razón exige que la razón aparezca en todas las capas sociales, y entonces todo lo que es real es racional, que decía Hegel, o todo lo racional es real. Bien, naturalmente aquí no podemos tampoco hablar sobre lo que es la razón. Por tanto, sin embargo, yo me limito sobre todo a subrayar que definir la filosofía como destrucción de todo lo que es irracional, pues entonces sería prácticamente quedarnos en blanco, porque todo es racional, para seguir la fórmula de Hegel que acabo de citar. Todo lo racional es real, o todo lo real es racional. Es decir, todo tiene su razón de ser, es el principio de razón suficiente. Irracional es irracional con respecto a algo, pero no en absoluto. Es decir, las mismas mitologías más irracionales, pues por ejemplo, me acuerdo ahora del famoso mito pigmeo del dios cazador. El dios cazador es un dios que al parecer está detrás del arco iris disparando rayos con un arco. El arco iris es el arco, los rayos son las flechas y el dios cazador es el que maneja el arco iris con los rayos para matar a una vaca, a un bisonte o a una casa o a un hombre. Claro, decir cosa más irracional, pues claro, se podría también decir cosa más racional, que la organización ante fenómenos tan extraños como el arco iris, que aparece sin darse cuenta, un fenómeno que aparece sin darse cuenta de la naturaleza, hasta que luego ya se constata que tiene que haber un sol y una lluvia, etc. Pero en fin, el arco iris y los rayos, entonces el mito del dios cazador es un mito racional. ¿Por qué? Pues por de pronto porque organiza, de algún modo, los fenómenos visibles del universo que nos rodea, y entonces compara una cosa tan racional como puede ser un arco con flechas, que es un producto del Homo faber, de la racionalidad más absoluta de lanzar proyectiles, tecnológica, ¿verdad? Entonces lo compara con un mecanismo puramente racional, que es la institución del arco y las flechas. Naturalmente se dirá, hombre, pero es que no hay arco, ni hay dios cazador, ni hay arquero. Por supuesto que no hay, es todo mitología, pero esa mitología está fundada en una estructura racional. Y esa estructura racional, aunque es transportada a un campo completamente absurdo, imposible, porque allí no hay cazador, hay que poner el dios cazador ad hoc para que lo maneje el arco y las flechas, y los rayos no son flechas. Sin embargo, a pesar de esto, es una racionalización de los fenómenos de la naturaleza. Por consiguiente, no es algo irracional, sería mucho más irracional si los hombres, el dios pigmeo, el dios cazador, no hubieran establecido relaciones ningunas entre el arco iris, las flechas
etcétera, el sol, sino que simplemente hubieran visto aquello, pues como los pueda ver quizá, si los ve, pues un camello o un animal o un primate, simplemente que son cosas sueltas que más bien los asociamos a un caos completo de conexiones que a una organización de esas conexiones. De manera que otro ejemplo que hemos puesto muchas veces puede ser este. Se dice, porque cuando ya hacia el siglo 8 o 9 antes de Cristo se advirtió que la Tierra en la que vivimos pues podría ser un disco o algo que estaba flotando desde el vacío. Bueno, ¿y por qué la Tierra se sostiene y no cae hacia abajo? La respuesta era porque hay un Atlas, un dios muy robusto que sostiene la Tierra para que no se caiga. Y si no ponemos a Atlas, pues ponemos a una tortuga o a un elefante. Entonces, claro, cosa más irracional. ¿Irracional por qué? No, porque está dando respuesta a una pregunta que ya es racional, es decir, pregunta por la razón de por qué no se cae la Tierra, supuesto que la Tierra esté flotando en el vacío. Y cuando viene una respuesta que llamamos racional, como la que dio Anaximandro, que dijo algo así como la Tierra no se cae porque está en el centro del universo y está equilibrada por todos lados y no puede caerse. La respuesta de Anaximandro es tan errónea como la primera. Pero sin embargo es más racional, ¿por qué? Porque no introduce los mitos de la tortuga o del dios Atlas. Es decir, que la racionalidad es un concepto mucho más complejo que no puede utilizarse a la ligera, llamando racional a lo que nos conviene de momento. Por consiguiente, y en cuanto a la pregunta, las relaciones entre la verdad, filosofía y arte, pues decimos lo mismo. Claro que el arte que tiene que ver con la verdad, pues tiene mucho que ver, sin duda, y de muchas maneras. Pues, por ejemplo, si tenemos en cuenta la famosa teoría aristotélica de la mímesis, el arte es copia de la realidad, es una mímesis, es una reproducción de la realidad. Por ejemplo, la estatua de César reproduce a César, o la estatua de Alejandro reproduce a Alejandro. Entonces, habrá verdad en la estatua cuando haya aparecido, cuando el retrato sea un retrato verdadero y no un retrato falso, que haga falta ponerlo en nombre, como el caso que cuenta Cervantes en Don Quijote, el pintor Orbaneja, que tenía que poner debajo del cuadro, pintado a un gallo, decía esto es gallo, porque si no se sabía que era un gallo. Es decir, la verdad del arte sería, en el caso de la teoría mimética del arte, de la mímesis, que la propia obra de arte represente lo que es, de donde viene la dificultad, las dificultades que se suscitaron ya en el Génesis, es decir, la imposibilidad de representar a Dios, porque Dios no puede ser representado porque es infinito o porque es espiritual y no puede ser representado, de la iconoclastia, por tanto, de donde vino en la época del Imperio Bizantino, y después la iconoclastia actualmente todavía vigente entre los países árabes, en donde Dios no puede ser representado y por esto no hay una representación plástica o antropomórfica o de cualquier tipo de ley de Dios, sino que se llaman dibujos geométricos y el arte geométrico, entendiendo por geometría precisamente el arte de los dibujos a base de líneas rectas de regla y compás, ¿verdad? Yo recuerdo un compañero que era profesor de matemáticas y que él decía que era muy racional, e iba de su casa a la universidad siempre haciendo ángulos rectos, porque eso le parecía más racional que ir transversales o unas curvas, como si las transversales o las curvas no tuvieran también su ecuación correspondiente. Bueno, y nada menos que Choca Goitia, un famosísimo arquitecto de hace años, y Caro Baroja, también muy conocido, pues distinguían, hablando de la ciudad, distinguían las ciudades vitales de las ciudades racionales. Y esta distinción está publicada por libros de ambos y por otros que los han seguido como si tal cosa, ¿no? La ciudad vital era la ciudad musulmana principalmente, en donde no había propiamente un plano hipolámico, sencillamente. Y la ciudad racional es la ciudad hipolámica, el ajedrezado, el tablero de ajedrez, en una palabra.
Ahora bien, ¿por qué va a ser racional una cosa y la otra no? Es decir, ¿qué quiere decir? Hombre, es irracional porque te ponen allí una calle al lado de otra, saliendo de otra o tapando a otra, ¿bien? Pero la ponen de tal manera que se pueda pasar si interesa pasar. Es decir, que el funcionalismo de unas y otras es muy grande porque, en todo caso, el hecho de que la ciudad no sea hipodámica pues puede ser tan racional como el que lo fuera. Por ejemplo, si lo que se quiere es obstaculizar la entrada de enemigos, obtener una organización que nos proteja de los vientos, etcétera, etcétera. Es decir, que hablar de racional por una cosa u otra es completamente ridículo y sobre todo interpretar como racional lo geométrico en el sentido de lo hipodámico, del ajedrezado, como si lo demás no fuera al revés. De manera que, pero la verdad del arte pues es muy difícil de establecer. Aquella famosa frase que muchas veces hemos comentado del testamento de Beethoven, el llamado testamento de Heiligenstadt, cuando dice la música es una revelación superior a la filosofía. Aquí ni se sabe lo que es revelación, ni lo que es superior, ni lo que se entiende por filosofía. Es decir, es un poco la romanza sin palabras, que decía Mendelssohn, ¿verdad? Romanza sin palabras. Es decir, no hace falta expresar palabras, sino porque la música es irracional y por tanto, y sin embargo es superior a la filosofía tomada como la suprema racionalidad. Naturalmente estas formulaciones, por sublimes que sean y por citadas que resulten, a mi juicio son completamente vacías, vacuas, porque ni sabemos lo que es racional, ni lo que es filosofía, ni lo que es revelación, es decir, no sabemos absolutamente nada. Y entonces, si no sabemos nada, pues lo mejor es callarse. Bien. Por último, hay una pregunta que formula don José Martínez Rueda de Almería, en donde plantea la siguiente cuestión. Dice, las matemáticas más puras son capaces de ser modelos de aquellas más aplicables a la física. Por poner un ejemplo, por decir de otro modo, según el materialismo filosófico, ¿cómo pasarían estas ideas perfectas a la física? Es una cuestión zoológica de la especie humana o psicológica, ¿verdad? Bien, yo creo que lo que se pregunta aquí tiene que ver, creo yo, por lo menos así lo entiendo, tiene que ver con la famosa cuestión de hasta qué punto los modelos geométricos en física, pues por ejemplo, el modelo más conocido de la antigüedad es la astronomía de Eudosio y Aristóteles, las esferas homocéntricas. La Tierra está en medio y luego los diferentes planetas describen círculos perfectos concéntricos con el centro de la Tierra hasta llegar al cielo de las estrellas fijas, y entonces el universo está perfectamente definido mediante este modelo de las esferas homocéntricas. Y entonces, evidentemente este modelo, aparte de que hoy no puede ser admitido, ni siquiera son círculos, porque según las leyes de Kepler son elipses, aunque con distancia focal muy pequeñas y prácticamente muchas veces en la demostración de las leyes de Kepler se toma como si fueran esferas, sobre todo en el caso de Newton, porque las distancias muchas veces son despreciables a la escala que se consideren. Y entonces la pregunta sería esta: ¿cómo un modelo completamente ideal, geométrico, ¿verdad?, terciogenérico, decimos nosotros, pues se aplica a la realidad física y además da muy buenos rendimientos? Por de pronto hay que tener en cuenta que gracias a este modelo pues se pudo advertir los procesos de retrogradación de los planetas, por lo cual se llaman planetas, de datos errantes. Es decir, que los planetas en la observación a veces describen no solamente trayectorias que van en una dirección, sino que retroceden a la otra. ¿A qué se debe esta retrogradación de los planetas? Este es lo que llamaban el fenómeno principal, los fenómenos principales
de los astrónomos griegos se definían en función de esto. Es decir, y la astronomía tenía por objeto salvar los fenómenos, es decir, había que explicar esos fenómenos. Ahora bien, esos fenómenos solamente eran posibles gracias al modelo ideal homocéntrico geométrico, ¿no? Los otros ejemplos más recientes pues nos los ofrece la teoría de la relatividad cuando acude al modelo de Riemann, del espacio de Riemann, en donde el espacio de Riemann es un espacio curvo y entonces a base del espacio de Riemann pues parece ser que hay una revolución monumental en toda la astronomía que Copérnico todavía había mantenido en la ortodoxia homocéntrica. Para Copérnico todavía lo que hace Copérnico es manteniendo los modelos aristotélicos y platónicos de Eudosio, etcétera, mantener literalmente esos conceptos y cambiar simplemente la posición del Sol por la de la Tierra, pero toda la maquinaria sigue igual. Y entonces la gran revolución viene precisamente cuando se escoge el espacio de Riemann, lo cual suponía una desviación de las geometrías euclidianas por la geometría de Riemann, y entonces cómo es posible pasar de esta construcción puramente ideal, geométrica, como es el espacio de Riemann, cómo es posible que este espacio de Riemann, que es una construcción matemática, como digo, haya servido y siga sirviendo todavía para organizar los fenómenos no solamente astronómicos, sino también los fenómenos nucleares, atómicos. Pues claro, esta cuestión es central, es una cuestión que ha sido el caballo de batalla y lo sigue siendo de la teoría de la relatividad y todas las especulaciones que se han hecho al respecto, pues, por ejemplo, las de Bales son las más señaladas quizá a este respecto, las de Eddington, etcétera, etcétera. A mí me parece que la cuestión que se pregunta pues es cómo se puede pasar de un modelo ideal a un modelo real. Yo creo que esta cuestión, que así planteada yo no le encuentro solución ninguna, porque tendría que haber una especie de armonía preestablecida, ¿verdad? La armonía preestablecida, en virtud de la cual lo que van obteniendo los geómetras o los astrónomos en el papel mediante fórmulas puramente matemáticas, luego se realizaban efectivamente en la experiencia. Esto es inexplicable completamente. Habría que suponer que el universo está siendo creado por la razón, que es un poco la tesis de Kant, en la crítica de la razón pura. Es decir, las leyes de la naturaleza están fundadas en leyes del entendimiento y por consiguiente es el entendimiento el que dicta las leyes de la naturaleza. Es un poco la teoría de Kant y de los sucesores. Ahora, el problema habría que plantearlo no como una pregunta aislada, sino como la pregunta inversa a esta otra. ¿Cómo paso de la experiencia ordinaria, empírica, a los modelos puros matemáticos? Es decir, ¿cómo paso porque efectivamente yo no veo un espacio, yo no veo esferas homocéntricas. Veo a lo sumo al Sol, luego veo una estrella, Venus, por la tarde, luego veo a Marte, pero ni siquiera me di cuenta que la estrella de la mañana es lo mismo que la estrella de la tarde. Es decir, que veo un caos en el firmamento, aunque lo estoy viendo todos los días. Y entonces este caos lo voy organizando como fuera, sea por medio del mito del dios cazador, sea por las esferas homocéntricas, lo voy organizando y esta organización me permite, pues por de pronto, resolver el problema de que el Sol que veo es el mismo que el de ayer, que no es un Sol diferente, como pensaban algunos pueblos primitivos, los Viyaka, concretamente de Centroáfrica, que suponían un poblado del Sol, había un poblado del Sol, un lugar donde había muchos soles, entonces cada día el Sol salía del poblado, cumplía su curso y moría al atardecer. Todavía se conserva en la propia expresión de los términos el poniente y el naciente. El naciente, claro, el que nace, y luego occidente, el que cae, el que muere. De manera que todavía en las palabras occidente y oriente están implícitas el nacimiento y la muerte del Sol. Sin embargo,
Y por tanto el mito este de los Viraka viene a significar que cada día salía un sol que moría y luego del polar del sol salía otro nuevo y moría. Claro, esta idea muy extendida en todos los pueblos primitivos fueron los astrónomos griegos quienes ya demostraron que el sol era el mismo. Es decir, que no es que fuera otro sol que descubría media circunferencia, sino que era el mismo que daba la vuelta entera. Y entonces este descubrimiento es una organización de la experiencia gracias a un modelo. Pero ¿cómo se pasa de no ver al sol que da la vuelta entera, que no se puede ver, a dar pues este es el problema principal. Y así sucesivamente. Y entonces, supuesto que hay un camino de progreso, diríamos, de progreso desde la experiencia sensible, que se van completando, se van organizando y se van planificando y se van reduciendo a fórmulas sencillas pero expresables por fórmulas matemáticas. Entonces, el problema inverso de cómo se pasa de estas, que es lo que se pregunta en esta interrogación, cómo se pasa de estas estructuras abstractas a las empíricas, pues en principio es porque se vuelve al lugar de que habíamos repartido, porque en el fondo no hay una especie de armonía preestablecida, sino la armonía preestablecida es que el proceso del regreso y el progreso es el mismo. Y entonces esto obliga a establecer que la escala del mundo que percibimos cuando estamos viendo un conjunto de fenómenos caóticos, la escala está dada a escala de nuestro cuerpo, no de nuestra mente, como decía Kant, no de nuestro entendimiento, no de nuestra mente. Y por tanto, que a escala de nuestro cuerpo, que es cuando vemos el sol a cierta distancia o dejamos de verlo, entonces a esta escala, que viene a ser la que está presente en el llamado principio antrópico, que hoy día todavía muchos físicos siguen manteniendo, pues el principio antrópico, fuerte o débil, más o menos está en relación con esto, que nosotros como sujetos operatorios, es decir, sujetos que hacemos operaciones, por ejemplo, de construir modelos matemáticos, nosotros estamos a una escala tal que tiene que ver con los objetos que estamos viendo. Y por consiguiente que hay una especie no de armonía, sino de identidad entre las escalas de una cosa y otra, y que por eso es posible y es posible hasta cierto punto, claro, porque la precisión y la adecuación de una cosa a la otra pues no se cumple de un modo muy aproximado muchas veces. Bien, y por último, pues pasamos a comentar un poco las preguntas que hace desde Argentina. Vamos a ver. Don Fernando Francisco Romero, Universidad del Nordeste, que naturalmente ya son preguntas académicas, diríamos, totalmente académicas, y por tanto preguntas una pregunta, vamos a ver si la encuentro, porque además envía un artículo relacionado con ella. Dice aquí. Sería todo un honor y un gusto si el profesor Bueno pudiera revisar el trabajo, el que tengo aquí, que se titula Problematizaciones en torno a la teoría del género y su práctica discursiva. Le pido si pudiera decirnos algo acerca de este asunto, es decir, acerca de la teoría del género, del constructivismo radical y del monismo lingüístico que subyace en estas corrientes, desde las coordenadas del materialismo filosófico. Bien, claro, esta es una cuestión ya de otro nivel completamente distinto. En cuanto a su trabajo, por mi parte, tengo que decirle que me ha parecido que en lo sustancial estoy completamente de acuerdo, en lo sustancial del trabajo. Ahora voy a manifestarle también, con toda sinceridad, mi sorpresa ante ciertos asuntos más bien metodológicos. Por ejemplo, me ha sorprendido que, al parecer, su trabajo está o arranca en la dialéctica frente a ciertas doctrinas feministas
muy en bogas, como las de la señorita Butler, etcétera, que están totalmente influidas por el posmodernismo, por la teoría del discurso, el discurso feminista, que me recuerdan, por cierto, el discurso sobre la mujer de una feminista española de los años 80, me parece que era la señora Lidia Falcón, en donde el delirio, a mi juicio, es total, es un delirio completo, en donde, en el caso de Lidia Falcón, se trataba de demostrar que el discurso trataba de demostrar que la mujer constituía, que exigía realmente la aplicación de la teoría del proletariado de Lenin y demás, porque el sexo femenino es una clase social, quizá la más universal de todas y la más permanente, que está desde el principio sometida al imperio del varón, y por consiguiente que tiene que sacudir este yugo que impregna absolutamente todos los dominios del terreno femenino, y que por consiguiente incluso la razón, porque hay una razón patriarcal que es la imperante frente a la razón matriarcal que sería la que habría que imponer. Naturalmente, estas ideas que tuvieron ya mucho juego sobre los años de la transición en España y después, y las siguen teniendo. A mí me ha tocado concretamente pues lidiar muchas veces con grupos de feministas que me invitaban a sus reuniones, etcétera, y estoy un poco escarmentado en el sentido de que ya dejé completamente de ir a ellas porque por incapacidad mía o de las mujeres allí presentes era imposible que obviamente una argumentación más o menos sostenida. Inmediatamente te acusaban de machista, y entonces un poco lo que pasa en política, que te llaman fascista en cuanto dices una palabra distinta del interlocutor, aquí era machista, y el machismo lo inundaba todo, de manera que era imposible discutir porque eran todos prejuicios. Entonces, quiero decir que este tipo de especulaciones feministas que han tenido tanto auge y lo siguen teniendo, pues a mi juicio son planteamientos totalmente distorsionados, puramente folclóricos, que demuestran una falta completa de formación y que, sin embargo, se aprovechan, y aquí es donde vengo precisamente, se aprovechan del llamado discurso, el discurso en el sentido de Foucault, precisamente, de ahí el posmodernismo que se habla. Es decir, en donde todo lo que se refiere a la mujer o a otras cosas sería un discurso, es decir, un constructo, se dice, un constructo, en este caso de los hombres, ¿verdad?, de los machos, un constructo retenido en un dominio determinado que hay que destruir porque está todo completamente subordinado a este discurso que tiene por objeto la dominación, etc. Bien, naturalmente este planteamiento, a mi juicio, es totalmente imposible de aceptar ya de entrada, pues por una razón principal, a mi juicio, porque quien así procede, pues desconoce el estado actual realmente, cosa que el autor de este artículo, don Fernando Francisco, conoce perfectamente, pues el estado actual de la investigación biológica, en donde el dimorfismo sexual es una tesis totalmente científica, admitida prácticamente por todos los biólogos, ¿verdad?, tanto en el reino vegetal como en el reino animal y el reino humano, es decir, el reino hominal, si se quiere hablar así, pues aquí hay un dimorfismo sexual. Y este dimorfismo sexual, esta separación de sexos, es un hecho biológico, no es un discurso, es un hecho biológico. Es un hecho biológico y por tanto no es un discurso y hay que partir de él. Y este hecho biológico, claro, no es un discurso, pero empieza a parecerse a él cuando se parte de una dicotomía radical de entrada entre naturaleza y cultura. Es decir, la división en sexos es una división natural, se dice natural, no cultural. Pero claro, la distinción entre natural y cultural como dicotomía es lo que lleva o lo que tiene que ver, a mi juicio, con este discurso.
porque no es que haya una naturaleza y por tanto que los sesos sean naturales, pero que todo lo que es cultural ya es un discurso. Primero, porque lo cultural no es solamente lo humano. La etología ha demostrado que también hay cultura animal y por consiguiente que el dimorfismo sexual, precisamente en funciones de su inserción en el mundo interno de cada especie animal y la lucha entre las especies y de las partes de cada especie entre sí, pues no es un fenómeno puramente cultural en el sentido de discursivo, de arbitrario, de constructo, es sencillamente una inserción tan real, aunque sea cultural, como la otra. Y por consiguiente, y así se ha dado cuenta, pues se da cuenta, pues en la antropología materialista, yo por eso recomiendo que en estas materias se empiece primero por una exposición del estado de la cuestión biológico, se establezca que aquí no se trata de discursos, sino de organización de realidades efectivas, la teoría de los sesos, no ya de la reproducción, porque la reproducción, como muchas veces hemos dicho, cuando se dice, porque la reproducción es precisamente uno de los conceptos más utilizados por el feminismo, no queremos ser reducidas a la condición de ovejas reproductoras. La mujer sería simplemente un instrumento reproductor de los machos. Primero porque la reproducción no es tal reproducción. Es decir, la reproducción es un concepto industrial en donde los ganaderos pues, reproducen las ovejas o los caballos precisamente clónicos, si es posible, para adaptarse a las necesidades del mercado y a los requerimientos del mercado. Pero la idea de reproducción es una metáfora tomada de la cultura, precisamente, no al revés. La reproducción es, por ejemplo, la reproducción de una moneda a partir del molde, del molde que se establece, o del troquel. Entonces, sí, la forma es el troquel y luego cada moneda va reproduciendo, a ser posible de un modo casi clónico, por lo menos a la escala que interesa, para poder distinguir unas monedas de otras, pero siempre con características de cada moneda que permitan que no se cuente 2 o 3 veces la misma moneda, porque entonces no habría posibilidad de comercio. Es decir, que ni siquiera en el caso más claro de la reproducción fotocopia clónica, diríamos, de mecánica, hay una reproducción clónica, porque, para decirlo con la famosa fórmula de los estoicos, porque no hay 2 hierbas iguales. Es imposible que 2 cosas sean iguales entre sí por el principio de los indiscernibles. Entonces resulta que la idea de reproducción aplicada sistemáticamente a la biología pues es falsa, porque si hubiera reproducción habría evolución, sencillamente. En cada caso de reproducción hay una diferencia esencial de los padres a los hijos, que más o menos pronunciada. Y esta diferencia obliga, en lugar de hablar de reproducción, a hablar de multiplicación. Hay una multiplicación o transformación multiplicativa de un organismo, que por cierto, un organismo que está siempre, en los casos de reproducción sexual, está siempre vinculado a otro organismo de diferente sexo, y entonces en el caso de que no haya multiplicación, qué sé yo, multiplicación partenogenética o cosas por el estilo, o hermafrodítica, sino que hay una multiplicación. Y la multiplicación es transformadora y por consiguiente se plantea siempre el problema de que al cabo de sucesivas multiplicaciones la norma clónica se va aflojando y se puede llegar a situaciones completamente distintas en donde aparezca otra especie diferente de la anterior. Un ejemplo que se cabe poner y que hemos puesto muchas veces es ese de la famosa salamandra californiana, que naturalmente va propagándose en forma de un círculo por descendencia de unos grupos, unas cepas de otras, pero cuando llegan al final de los 2 extremos del círculo, las cepas, aunque proceden del mismo tronco, ya no son fértiles entre sí, es decir, pertenecen a diferentes especies mendelianas. Entonces resulta, y esto es un producto, claro,
de las diferencias que hay de una generación a otra, que no es reproducción. Si fuera reproducción diría lo mismo que estuviéramos tomando los extremos del círculo que los contrarios. Entonces, la inserción, naturalmente, en la cultura, pero no solamente en la humana, sino también en los animales. Los etólogos han estudiado ampliamente, y hay mil estudios sobre el asunto, particularmente los etólogos y luego los antropólogos dentro del materialismo cultural, tipo Harris, por ejemplo, en donde han hecho ver cómo las diferencias de los sexos en diferentes sociedades no son gratuitas, no son discursos, sino que están determinadas precisamente por la realidad física, material de la producción de estas sociedades. Es decir, si una sociedad es polígama y otra es monógama y otra es poliándrica, pues esto tiene que ver con que la sociedad sea ganadera o sea agrícola, etcétera. Es decir, depende de las exigencias realmente de la producción. No es algo gratuito el discurso. No es que un discurso feminista o machista haya reducido las formas elementales de parentesco a la poligamia, sino que en donde el macho tiene un harén, sino que son las posibilidades prácticas y la organización social. Y naturalmente la introducción sistemática de estos análisis pues cambia completamente el aspecto, y entonces cuando oyes a una feminista hablar del discurso de constructor y de la relación matriarcal, pues sencillamente aquello es música celestial. Yo por eso me parece que aquí sería muy interesante, es algo que sugiero yo a don Fernando Francisco Romero, sería muy interesante pues analizar la historia precisamente de esta teoría del discurso, cómo aparece, hasta qué punto se funda en hipóstasis, en sustantivaciones, pues parecidas a las que hizo en los años 30, el famoso libro de Otto Weininger, Sexo y Carácter, ¿verdad? En donde allí este hombre, pues muy joven, tenía 23 o 24 años cuando escribió el libro, luego murió. Este hombre hipostasió de tal manera a los sexos, el sexo masculino o femenino, estableció que estos sexos estaban siempre pluralizados y que cada cual tenía una participación en un sexo u otro, y según el grado de participación era hombre o mujer, que entonces estableció una mitología completamente de los sexos que en cierto modo pues dio lugar a críticas muy sutiles, como la de Hauptmann en La prodigiosa isla de las damas, etc. Es decir, ¿de dónde viene esta idea de la diferencia de sexos como un discurso? Es decir, como algo producto de la literatura o de los dominios de la imaginación de unos individuos que quieren dominar a otros. Es decir, ¿de dónde viene esto? Puesto que no está la situación. Y entonces yo creo que la mejor manera de desmontar esta historia es tener en presente cómo la distinción dicotómica de naturaleza y cultura es completamente metafísica, no hay tal discusión metafísica, porque también, y aquí la etología, los diferentes tipos de primates, pues gorilas, orangutanes, etcétera, tienen diferentes pautas de relación, de monogamia, poligamia, etcétera. Es como efectivamente en una tribu cazadora y recolectora, pues la multiplicación tiene que estar limitada, sencillamente porque la mujer no puede arrastrar juntos pues a 2 o 3 vástagos, porque no puede realmente, el grupo se hunde, y entonces, como de aquí no hay un discurso, hay una necesidad real, que eso es el materialismo cultural. Y entonces la idea del discurso aplicada a estos casos es idealismo puro idealismo, pura retórica, que muy útil para libros como Simone de Beauvoir y cosas de este tipo, ¿no? O como la marquesa de Campoalange o la condesa de Campoalange, que tuvo mucho predicamento en la España de los años 40 o 50 quizá, un libro muy famoso entonces que era La secreta guerra entre los sexos, donde también habla allí de los sexos,
no en términos propiamente de clases sociales, sino sí de dos entidades que estaban en perpetua confrontación y en perpetua lucha. Claro, como todos, los sexos y las tallas y los colores del cabello, los rubios y los morenos, es decir, allí hay de todo. Naturalmente, como el sexo es más importante para la vida social, porque es el fundamento de la multiplicación y de la recurrencia de esta vida, la influencia es mucho mayor. Y por consiguiente, aquí no se niega absolutamente que haya habido una incidencia enorme del sexo en la evolución y organización social, pero no como discurso gratuito, sino como determinismo social. Y esto sobre todo en el caso del lenguaje, que es el punto más característico. Es decir, el lenguaje, se dice lenguaje es machista. Hombre, sí, ¿por qué? Porque en el lenguaje, el sexo, como sabemos, el sexo pues es un morfema de género. El morfema de género no quiere decir sexo, sino que es simplemente un morfema que clasifica las palabras. Que tenga origen sexual es diferente, en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de los pronombres personales de primera persona, como yo y tú, pues no hay sexo, no hay morfema de sexo. El yo se dice yo, pero y lo que pasa es que a través del artículo es masculino, porque es el yo, no se dice la yo. O tú tampoco, no se dice la tú o el tú, sino que yo y tú no tienen morfema de género. Y en cambio lo tiene ya en tercera persona, de plural. Por ejemplo, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, etc. Ello y neutro. Es decir, la organización gramatical de los lenguajes determinados, de ciertos lenguajes, como puede ser el español, pero también el alemán, el italiano, etc. Multitud de lenguajes tienen morfemas de género y que no tienen que ver con el sexo, en principio. El hecho de que llamara la mesa femenino, o el mar y la mar, ¿verdad? El mar y la mar, que en un caso es masculino y en otro caso es femenino, no quiere decir que el mar tenga sexo, aunque muchos lo piensen así, pero esto es que vayan al psicoanalista, ¿no? Y entonces habrá que explicar por qué razón unas veces se llama al mar con mayúsculo, como masculino y otra vez como femenino. Pero estas son razones psicológicas, pero nadie piensa, si está en sus cabales, cuando habla de la mar, que lo piense como una mujer, ¿verdad? O del mar como un hombre. Y si lo piensa, peor para él, porque eso no es pertinente en la organización de la materia. Es como si alguien, cuando en geometría ve un cilindro y ve un cubo, pues piensa en un caso, dice esto es masculino, esto es femenino, esto es para el psiquiatra, ¿verdad? Pero en la geometría no están presentes esas asociaciones que, sin embargo, pues pueden tener su importancia, sobre todo en casos patológicos. Entonces yo creo que el modo de proceder, y esto es lo que quería yo subrayar, esto es lo que el autor de este trabajo, Problematización en torno a la teoría de género y su práctica discursiva, yo creo que aquí está sustancialmente de acuerdo, porque él habla de adaptación y está al tanto de lo que es el dimorfismo sexual, pero a mi juicio es demasiado generoso, por decirlo así, con los planteamientos posmodernistas del discurso feminista, porque le da beligerancia, sencillamente una beligerancia que a mi juicio no tienen porque es por sí misma totalmente inadmisible en el planteamiento, porque ignora otros planteamientos. Y por eso yo creo que es mejor, que sería mejor en este caso, comenzar a destruir ya la base de estas construcciones, de estos constructos, ¿verdad? Y de las consecuencias tan ridículas que tienen. En España, por ejemplo, sobre todo a raíz de los gobiernos en gran parte inspirados por feministas de hace unos años, de las anteriores legislaturas, en donde se ha contraído la costumbre, cuando alguien da una conferencia y dice buenas tardes a todos y a todas, dice, por ejemplo, quien dice esto ya está inmediatamente localizado, ya sabe que este hombre tiene la cabeza completamente destruida por el discurso del género, pero lo tiene él, porque decir todos y todas es redundante, porque en español todos engloba a los dos sexos, hay que decir a todas, ¿verdad?
y entonces que diga señoras y señores, como se decía tradicionalmente, pero no a todos y a todas, o jóvenes y jóvenes, y además con las contradicciones continuas, cuando se dice no profesores y profesoras, sino porque se dice, si es una reunión de oftalmólogos, se dice queridos oculistas y oculistas, es decir, porque tal cantidad de situaciones que hay propias del lenguaje, pero que no tienen nada que ver con el machismo más que por mentes calenturientas que están simplemente pensando, precisamente, y además son ellas las que están en competencia feroz, gremial, con profesiones masculinas, competencia efectiva, pero no es un discurso tampoco, es una competencia real, la competencia por los puestos de trabajo, la competencia que lleva a desvalorizar completamente, por ejemplo, la situación de la mujer dedicada a su casa como una situación próxima a la esclavitud, como si trabajar en un almacén fuera una liberación superior a la mujer que está en su casa organizando la economía doméstica y trabajando allí más que si estuviera en el almacén. Todas estas deformaciones completas derivan de discursos, es así, pero de discursos promovidos precisamente por las feministas. Pues nada más, yo creo que yo le doy la enhorabuena a este señor, a don Francisco Fernando, porque yo creo que acierta en lo fundamental, pero a mi juicio ofrece mucha beligerancia, excesivamente beligerancia al discurso feminista que es puramente retórico y puramente literario.